Buenos días. Voy a realizar análisis semanal del Nasdaq. Intentaré hacer por un lado el Nasdaq y por otro lado los demás índices. Bueno, no me gusta preparar los análisis, a pesar que me han comentado que quizás debería tener un pequeño argumento, pero bueno, me parece que a veces es más espontáneo. Pero esto sí que lo he preparado porque eh, vamos a ver un poco las grandes caídas del Nasdaq, ¿vale? En primer lugar, la gran caída de las .com. Fijaos que perdió el 83%, casi un 84%, ¿vale? La segunda gran caída fue esta, con la crisis de Lehman Brothers, y el Nasdaq perdió un 55% aproximadamente. Luego ha habido caídas, menos abultadas, pero no han dejado de ser importantes. En el 2010, más o menos, y la caída fue de casi un 19%. Luego, la otra caída importante, cerca del 2012, bueno, esto fue más o menos la crisis de deuda, de casi un 19%. Luego ha habido caídas ya estas, que fue, 2013 aproximadamente, 2012-2013, de un 15% aproximadamente. Luego vamos a ver este punto y este. No, esto no es. Perdón, ese precio. Aquí un 9%. Luego esta caída importante, que fue otro casi 19%. Fijaos, aquí un 13%. Aquí un 25%. Esta fue 2018. Esta no la he medido, pero la mido ahora. Un 12%. Esta, que es la de el año pasado, un 32%. Esta, en septiembre del año pasado, un 15%. Por lo tanto, fijaos, el Nasdaq, como mínimo, cuando corrige, excepto aquí, que bueno, es un 8%, con la volatilidad que hay tampoco es que sea demasiado, fue en el 2014. El Nasdaq, cuando corrige, cualquier corrección leve que tenga, mínimo llega al 18%. Aquí ha sido un 12%, por lo tanto, vamos a hacer una previsión. Es decir, si mínimo llega a un 18%, cualquier corrección que no sea más, ¿vale? Pues, en realidad podía buscar esta zona de aquí, la zona de 11.500. Ya sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero en primer lugar, son correcciones normales, no quiere decir nada, es decir, esto no quiere decir que el índice vaya a darse un batacazo, es una corrección normal entre el 18 y el 20%. Por eso algunos bancos dicen que puede buscar el 20% de corrección, porque estadísticamente lo cumple o lo suele cumplir. Y si es una corrección mucho más profunda, pues se va entre el 25 y el 30%.
Si esto fuese una corrección mucho más profunda, ¿vale? Pues bueno, si se viene un 24, un 25%, vamos a poner un 25, un 24, pues bueno, 10.600, que es este punto de aquí, ¿vale? En cualquier punto estadístico yo no creo que perdiese esta zona de 10.660 aproximadamente, ¿vale? Entonces, o 10.800. Pues esto sería algo normal, ¿vale? Lo podéis comprobar vosotros. La estadística, bueno, está para romperla, pero estadísticamente, y como esto hablamos de probabilidades, estadísticamente, pues tiene una probabilidad bastante alta de que esto corrija al menos un 20%. Puede gustar o no puede gustar, pero me baso en estos datos, ¿vale? Luego quería mostraros, para mí el Nasdaq, la estructura de largo plazo, yo soy amante de los FIBOs, me parece que al menos te da una idea de dónde está. Para mí la estructura de largo plazo está entre el 4.892, la primera gran caída, del 700 y pico, ¿vale? Y os digo porque, fijaos en esta zona de aquí que voy a señalar. Lo haremos el gráfico más pequeño, ¿vale? Fijaos en esta zona, ¿vale? Y fijaos en esta zona, que fue el primer máximo importante, más o menos, ¿vale? Bueno, voy a pasar al gráfico de 4 horas para ver las zonas. Vale, fijaos la importancia que tuvo esta zona, del 11.550, 11.570, esta zona de aquí, ¿vale? Y tuvo una importancia porque esta zona la pasó, siempre que la ha pasado, fijaros, fijaos, la pasa, testea y para arriba, la rompe, intenta testear y para abajo, intenta testear y para abajo, intenta testear y para abajo, intenta testear, no puede y para abajo, y hasta aquí la supera, testea por arriba como soporte y para arriba. ¿Vale? Fijaos, esta zona del 11.500, entre el 11.500 y el 11.600, a mí me parece importantísima. Y mucho me temo que la vamos a visitar. ¿De acuerdo? Mucho me temo que la vayamos a visitar. Si pierde próximamente otra vez el 12.200, me parece que la vamos a visitar. De todas maneras, es un poco precipitarse. De momento, vamos a ver lo que pasa en el corto plazo. Esta semana, bueno, cuando habló Powell hizo esto, pero luego hizo esto. Yo, los que me leéis en el foro de Investing, siempre comento que las noticias, bueno, que una noticia al final vuelve al punto de origen, que simplemente es un movimiento brusco en el momento, pero que al final siempre vuelve al punto de origen y fijaos la que liaron, ¿vale? Después, aquí se hablaba mucho, pero luego otra vez abajo. Y el sentido es claro, estamos en un lateral entre este precio. Lo llevo diciendo toda la semana, estamos en un lateral entre este precio, más o menos. Esta zona es el lateral. Nos guste o no nos guste. Cuando supera esta zona para arriba, cuando no puede con esta zona para abajo. ¿Vale? Y algo importante, fijaos, aquí. Es decir, cada vez que ha intentado esta zona no ha podido hacer un máximo. Y eso técnicamente es importante. Es decir, fijaos aquí. Fijaos aquí.
Fijaos aquí. Y aquí. Técnicamente, esto es importante. Y esto todavía son velas contundentes. Pero estas son mechas de rechazo en 4 horas. ¿Vale? Igual que esta es una vela de rechazo. Es decir, no porque esté defendiendo que estos son velas de rechazo alcista, digo que vaya a caer. Aquí hay velas de rechazo bajistas. ¿Vale? Entonces, pero estamos en un lateral. Y eso, de momento, es así. La zona clave para mí, es decir, lo importante es que la zona clave para mí debe perder este punto de aquí. Esta es la zona clave. Ahora, el 67-63. ¿Vale? Esta es la zona clave. Si pierde esta zona, fijaos, siempre que ha perdido esta zona, mínimo se viene al 12.500. Mínimo. Ya comentaba esta semana que cada vez que no ha podido con el 12.000, con el 13.280, mínimo ha ido al 12.960. Y si pierde el 960, se ha venido al 12.760, 12.730. Son los rangos que existen. Es decir, cada vez que pierde este punto de aquí, mínimo se viene al 12.760. Es decir, fijaos, ¿vale? Es decir, cada vez que pierde, mínimo se viene aquí. Y si pierde esto, mínimo se viene aquí, al 12.780, 12.760 aproximadamente. ¿Vale? El cierre semanal no es bueno. ¿Vale? Por debajo del 12.830. Y esto, por debajo de los 12.830, ¿vale? Más o menos es esta zona, ¿vale? Fijaos aquí, lo que hizo, ¿vale? Es decir, bueno no es. Para mí tenía que haber cerrado con mínimo por encima del 12.960, ¿vale? Si no recupera ese punto los primeros días de la semana, ¿vale? O siquiera el lunes lo intenta, el objetivo es abajo, incluso el 12.500. Esa es la clave, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué puede pasar esta semana. Prefiero hacerlo en 15 minutos. Vale, voy a quitar esto. Bueno, vamos a ver esta semana. Fijaos, esta semana empezó al alza buscando el 13.000, no pudo y se vino al 12.860, ¿vale? Y es importante porque el 12.860 me parece que es el cierre, 12.860, 12.870 es el cierre, es la apertura anual, ¿vale? Fijaos qué zona le costó un montón pasarla el viernes. Es decir, esto que el lunes a primeros de semana fue un soporte y se vino aquí, el viernes le costó muchísimo. Yo, sinceramente, pensaba que lo podrían subir para caer mínimo hasta el 12.920 y no pudo hacer un máximo durante contado de la sesión. Y fijaos por qué. ¿Veis estos puntos de aquí? Fijaos, ahí fue el máximo en sesión europea y no pudo. Y si vemos este punto de aquí, cuando lo pierde,
Fijaos dónde se va. 12.760. ¿Vale? Entonces, para esta semana, yo necesito ver cómo abre el lunes. Pero ojo, aquí está haciendo una figura que es bajista. Más bajista todavía. Es un intento alcista, no puede. Por lo tanto, máximo semanal, mínimo semanal. No ha podido siquiera recuperar este punto de aquí. Por lo tanto, la clave podía tener un intento alcista, a ver qué ocurre. Si empieza alcista, a ver qué ocurre en este punto. 12.920 aproximadamente, la zona de 12.980, 12.990 y sobre todo el 13.050. Aquí va a estar la clave alcista. Estamos a 200 puntos, ojo, ¿vale? Pero si recupera este punto, ¿vale? Podría ir subiendo otra vez a realizar un intento, lo de siempre, 13.105, 13.125, 13.160, 13.180, poco a poco, buscando estos puntos de aquí. Ojo, la clave bajista es esta. Si vuelve a perder los mínimos de la semana y pierde el 63, nos venimos 12.520 aproximadamente, 12.467, 12.435, 12.311. Fijaos dónde está el 2. Una pérdida por debajo del 12.208, nos venimos otros 120 puntos abajo. Y si pierde este punto aquí, en esta estructura, si perdiese el 2, que es el 12.080 aproximadamente, le dais unos puntos más, el objetivo ya, aunque aquí rebotase, el objetivo ya sería el 11.708. ¿De acuerdo? Yo sigo pensando que, digo 11.700, pero ojo, si toca el 11.700 por imán, buscaría el 11.550, 11.570, que estaría relativamente cerca. No digo que vaya a pasar esta semana, ¿eh? Pero, de momento, en estructura de 4 horas, fijaos que no ha podido en estas zonas de aquí. Por lo tanto, la zona alcista clave es esta. Esta zona de aquí es la zona clave alcista. ¿De acuerdo? Estaba intentando mirar alguna estructura que fuese parecida, ¿vale? Pero la verdad es que no he encontrado demasiadas, porque cuando llega a máximos es verdad que suele tener una caída importante, como aquí. Entonces, bueno, pero lo que os he comentado, ojo, estadísticamente las correcciones del Nasdaq suelen llegar al 18% y de momento esta ha llegado al 12%. Ahí lo dejo. Es decir, si hace un 18%, la corrección esta que he comentado, si cumple el 18%, a ver, la borro y la vuelvo a hacer. Si cumple el 18%, la corrección esta más o menos sería
hasta el 11.400, ¿vale? No digo que vaya a ocurrir, solo digo que estadísticamente es viable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a repasar los niveles. Estamos en un rango, los mismos niveles. Por abajo, si pierde el 88, que fue el mínimo, sobre todo si pierde el 63, nos volvemos al 12.500. Perdiendo la zona de 12.500, prácticamente los 12.300 estarían ahí, ¿vale? 500, estos serían los niveles 520, 400 y algo, 12.300. Por arriba, los mismos niveles comentados esta semana. En realidad estamos en zona de soporte y fijaos, aquí velas de rechazo por arriba, aquí velas de rechazo por abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podría buscar otra vez el 12.300 o cerca y no pasaría nada. Pero si vuelve a hacer un mínimo por debajo del 88, cuidado. Y recuerdo, el cierre semanal no ha sido bueno. ¿Vale? El cierre semanal no ha sido nada bueno, sinceramente. No por nada. Es decir, fijaos que ha sido una semana bajista, lateral bajista, y lo ideal es que hubiese tenido un cierre por encima del 13.125. Mientras no tenga cierres semanales o cierres diarios por encima de 13.125 y sobre todo 13.360, no hay un cambio de tendencia. Para los que os basáis en el índice pero entráis en acciones, pues bueno, es un riesgo, sinceramente, porque os pueden subir en sesión asiática europea el índice, en preapertura las acciones están altas y luego en contados la baja. Entonces, bueno, no deja de ser un riesgo al estar en lateral de 3-4%, es verdad. Estamos en un lateral de 500-600 puntos, entre un 3 y un 5% el lateral, que es bastante, pero estadísticamente le puede quedar todavía es decir, un 6% desde el 12.200. Es decir, estamos hablando que desde este punto aquí todavía le podría quedar una corrección de un 10% aproximadamente, ¿vale? Mientras no supere el 13.360, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.